El aumento exponencial del crecimiento demográfico ha sido un tema preocupante, sobre todo en los últimos años, ya que hoy en día, según datos del Banco Mundial, más del 50% de la población vive en ciudades. Y si se sigue esta tendencia para 2050, 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Esto aumentará muchísimo el consumo de recursos y la contaminación, que ya de por sí es una situación complicada actualmente. En el caso de México, se cree que para 2030 el número de ciudades pasará de 384 a 961, y en estas se concentrará el 83.2% de la población. Esto va contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en 2015, y principalmente contra los objetivos 9, 11, 12 y 15. Con este proyecto buscamos estimar el área de una superficie utilizando los métodos vistos en clase, para después compararlos con los obtenidos en un sistema de información geográfica, y de esta forma aprender a calcular y estimar el crecimiento urbano en una zona determinada. Para la obtención de los datos, se utilizó el programa Google Earth, donde fijamos puntos sobre el contorno de nuestra área de estudio y posteriormente, para cambiar las unidades a Mercator, nos fuimos a herramientas y en opciones seleccionamos el tipo de coordenadas. De ahí fuimos transcribiendo punto por punto a una hoja de Excel. Después pasamos la hoja de Excel a un archivo AutoCAD para alinear los puntos y de que de esta forma fuera más fácil hacer el cálculo. De ahí volvimos a mandar las coordenadas a una hoja de Excel para poder seguir con la práctica. Al investigar acerca del método de integración por trapecio nos dimos cuenta que existían otros muchos métodos para llegar a este resultado, como lo son la regla del rectángulo, del punto medio o de Simpson. Pero nosotros decidimos utilizar el del trapecio, ya que fue el método visto en clase. Durante el proceso de cálculo del área de estudio se intentó hacer de diferentes maneras. La primera fue utilizar el método de integración por trapecio, ya que era el método con el que estábamos más familiarizados. Para esto, con los datos previamente cargados en Excel se separaron en dos mitades y se graficaron, para de esta forma obtener su línea de tendencia y su ecuación. Posteriormente, a partir del número de datos obtenemos el delta de x, que es igual al último número menos el primero entre el número de datos. Una vez teniendo esto, podemos obtener nuestra área, que es igual a nuestro delta x entre 2 por el primero y el último dato, más todos los demás por 2, y todo esto en función de x. Repetimos este procedimiento en la otra mitad y lo sumamos, y de esta forma obtenemos nuestra área total. Al comparar con los datos más precisos obtenidos en Google Earth, nos dimos cuenta de que estaba muy lejos de la realidad, por lo que optamos utilizar el programa Wolfram Matemática. Para modelar nuestra figura utilizamos el comando listLinePlot, donde colocamos las coordenadas en X y en Y. Después, para calcular el área de nuestra superficie, utilizamos la función área-polígono, donde también tendremos que introducir nuestras coordenadas en X y en Y. Aquí nos dará nuestro resultado del área total. Y al compararlo con el resultado que nos dio Google Earth, nos podemos dar cuenta que este es mucho más preciso que el arrojado por la integración por trapecio. En este ejercicio pudimos comparar varios métodos para calcular el área de una superficie, y nos pudimos dar cuenta que prácticamente todos tienen un margen de error. Pero lo más preciso al real fue utilizando el software de Wolfram. También nos dimos cuenta que entre más puntos marcáramos, el nivel de exactitud podía subir más. Pero aún así, los datos nunca serían exactos. Para obtener datos más precisos, creemos que sería necesario tomarlos directamente del sitio en cuestión.